que ya tenemos aquí a nuestra conferencista, pues queremos darle la bienvenida a la conferencia inaugural de esta tercera cohorte de la maestría en estudios del comportamiento. La maestría, como ustedes saben, es una maestría que lleva pues 1 año y medio en la universidad. Este año tendremos a nuestros primeros egresados y estamos muy contentos y muy satisfechos con la calurosa aceptación que ha recibido pues nuestra comunidad universitaria la maestría. Es una maestría de 3 semestres que tiene las inscripciones abiertas para su cuarta cohorte, empezará en enero, y pues el día de hoy nos acompañan nuestros estudiantes de la tercera cohorte, que aquí ya están muchos de ellos entrando a la conferencia. Y bueno, tenemos a nuestro decano, que es la persona que va a presentar a nuestra conferencista. Y bueno, y de verdad que a María Clara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Creemos que este es un espacio muy importante y que además tu conferencia nos va a dar luces sobre una de las aplicaciones de los estudios del comportamiento que creo que no habíamos tenido pues el privilegio de escuchar en este espacio. Entonces es muy rico que podamos como ver otras aplicaciones de los estudios del comportamiento, y qué mejor que pues con tu presencia aquí. Decano. Buenas noches. Qué alegría poder estar aquí reunidos pues para escuchar a María Clara. Un saludo ahí especial. Veo que también se conectaron algunos profes, como el compañero Jonathan, como el profe Cadena. Qué maravilla. Yo sé que este es un tema que nos interesa a muchos. Y nada, insistir en esto que dice María Antonia, que es un proyecto, digamos, académico de nuestra universidad, que se gestó pues en nuestra Escuela de Humanidades, pero que tiene como esa pretensión, es esa pretensión interdisciplinar. Digamos, sí, por asuntos, llamémosle administrativos, está en una escuela, pero tiene una vocación de ser realmente de toda la universidad. Entonces, por eso nosotros valoramos mucho pues esta acogida que ha tenido, y estamos en eso, como en un proceso de consolidación alrededor de esta comunidad que denominamos una comunidad de estudiosos del comportamiento. Y miren, a mí me mandaron por aquí una hoja de vida de María Clara, pues que es realmente notable, pero yo quisiera presentar a María Clara más bien como, en primerísimo lugar, como una amiga de este proyecto. Es una persona que ha estado cercana, digamos, desde la gestación, y que ha estado, sí, muy al tanto, digamos, de cómo avanza esta consolidación de estudiosos del comportamiento. Y a mí me gusta presentarla como una afitense, llamémosle al 200%. Ella es egresada de esta universidad en pregrado y posgrado, y bueno, está en un rol en nuestro Consejo Superior, eso, justamente acompañando todo el desarrollo de la universidad, acompañando este tipo de proyectos, y por eso para nosotros es un placer que ella nos acompañe, que nos acompaña justamente alrededor de la experiencia que tiene en este momento. Si mal no estoy, de hecho está fuera de la ciudad, al frente, digamos, de una de estas responsabilidades que tiene. Entonces yo no quisiera entrar como en ese detalle, digamos, de lo, no sé, la hoja de vida notable, en eso todos me creen, pero sí sobre todo eso, que es, yo diría, como una compañera de viaje alrededor de esta consolidación de la comunidad de estudiosos del comportamiento. Entonces, no, sin más, darle la palabra, pero sobre todo darle el agradecimiento, el reconocimiento a María Clara por sus aportes, como ustedes van a ver, es una mujer pues que en medio de sus ocupaciones nos saca, no un ratico, nos saca varias horas, porque ya van a ver que le saca mucho tiempo a preparar estos acompañamientos. Entonces, de verdad, María Clara, que valoramos mucho el esfuerzo y una gratitud enorme. Entonces, no, sin más, te escuchamos. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias a ti, Adolfo, por esa introducción tan cariñosa. Sabes que me siento como de la casa en este tema de estudios del comportamiento y acompañándolos a ustedes. A María Antonia también muchas gracias por la invitación a compartirles entonces hoy lo que desde Grupo Argos en el negocio de desarrollo urbano hemos aplicado con los insights que nos traen los estudios del comportamiento.
Y empiezo posiblemente con unas definiciones muy ligeras, porque ya en la maestría las van a ver de una manera mucho más rigurosa y precisa, de estos dos sistemas de pensamiento que los introdujo ya hace un par de décadas Daniel Kahneman, pues con sus estudios y más recientemente pues con el libro Pensando rápido y despacio, que resumen décadas de estudios alrededor de estos temas, donde él encuentra que los humanos tenemos dos sistemas, dos tipos de pensamiento. Entonces, de una manera muy gráfica, traje acá a Homero Simpson, que se parece mucho a nuestro sistema 1. Es un sistema que es, pues como lo dice el título de su libro, rápido, es un sistema intuitivo y racional, que acude a atajos, a heurísticos, a rules of thumb para tomar decisiones rápidas, y precisamente por ese afán, ese sistema nos mete en ocasiones en problemas. Por supuesto que en otros es muy necesario, lo tenemos pues por razones muy primitivas de supervivencia. Entonces, un poco las ciencias del comportamiento lo que nos hacen es entender en qué momentos estamos reaccionando con ese sistema 1 y cuándo debemos retrasar esa intuición y darle paso al sistema 2, que acá lo ilustra pues este otro personaje de la cultura popular, Mr. Spock de Star Trek, que es un personaje reflexivo, analítico, lógico, que es un sistema que piensa de manera deliberada y por lo tanto se toma más tiempo. Volviendo al título de Pensando rápido y despacio. Rápido y despacio son estos dos personajes que permanente y simultáneamente pues sí coexisten en nuestra mente. Y un poco, y en el título lo digo, el Homo economicus del que nos han hablado, a los que somos economistas, que es el supuesto sobre el cual se basan la mayoría de teorías económicas, de pronto, pues de hecho no se parece tanto a la realidad, y lo que hace, y la introducción que hace este premio Nobel de Economía, que es además psicólogo, es reconocer todos estos aspectos irracionales, y alrededor de eso incluso pues tiene teoría, la teoría prospectiva, de la cual pues, no tendremos tiempo de hablar en esta ocasión, pero que tiene en cuenta esos aspectos irracionales. Otra forma gráfica de verlo y de pensarlo es que el sistema 1, que es tan rápido, es el que es capaz de resolver en nuestra mente la operación de 2 más 2, esa es automática. Pero si yo te digo, resuelve la multiplicación de 17 por 24, esa te toma un poco más de tiempo, te obliga a pensar, y ese es el sistema 2 que entra ahí a operar. Entonces, nuevamente lo que vamos a ver, bueno, lo que van a ver ustedes dentro de la maestría, porque acá tampoco tendremos el tiempo, es todos los sesgos de los que se encarga esta disciplina, cómo detectarlos y cómo retrasar nuevamente esa intuición y dejar operar en esos casos a nuestro sistema 2 reflexivo. Tener esas alertas sobre cuándo ese sistema 1 nos está metiendo en errores, y entonces en últimas los estudios del comportamiento, no ciencias, lo que hacen es encontrar maneras de permitirnos vivir una vida más segura, digamos, para los homeros que habitan en nosotros. Este es otro de los libros pues, destacados en los estudios del comportamiento, se llama Nudge, y lo escribieron el también premio Nobel Richard Thaler, premio Nobel de 2017, y Cass Sunstein, que es profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, ex secretario de Información y Regulación de Estados Unidos durante el gobierno de Obama en 2008-2012, donde implementó muchas de estas cosas en esta Oficina de Información y Regulación. Y recientemente este libro fue publicado en 2008, fue muy exitoso, y este año, hace un par de meses, lanzaron la edición final de este libro, donde hablan de una serie de nuevas aplicaciones, muchas de ellas que tienen que ver con la pandemia y cómo se usaron muchos de estos insights para promover un mejor comportamiento de las personas. Entonces definamos un nudge, como lo muestra también este dibujo que ven acá a la derecha, es una especie de empujón o una alteración sutil en el contexto en el que los individuos tomamos decisiones.
De manera que ese contexto, ese diseño nos empuje a tomar la decisión que más nos conviene, juzgada pues por el individuo y que se traduce en una mejor calidad de vida, llámese salud financiera, mental, física. Ya vamos a ver varios ejemplos de ello. Entonces, en este plano cartesiano, fíjense cómo los nudges, hoy no nos vamos a preocupar tanto por los shows y los badges. Los nudges se encuentran en el centro de estas tres dimensiones. Empecemos por las internalidades. Entonces, los nudges atacan una externalidad versus una internalidad. Es decir, es aquel costo o beneficio que el individuo no tiene en cuenta conscientemente cuando toma la decisión de consumir un bien o un producto. Distinto a las externalidades que afectan, digamos, este costo-beneficio lo afecta a él mismo, ¿cierto? Si como mucho hoy, si tomo en exceso esta noche, mañana me despierto con guayabo, ¿cierto? La externalidad afecta a terceros. Entonces el nudge debe estar dirigida al individuo y a una internalidad. Y ahorita le haremos como este test a distintas intervenciones. En segundo lugar, en el eje Y, en ese espectro entre libertad y regulación, un nudge debe preservar la libertad. Es decir, la gente debe tener la posibilidad de opt-out, es decir, quedarse por fuera o hacer caso omiso, digamos, de ese empujón o de esa sugerencia. Si estamos hablando de temas de regulaciones, de prohibiciones, de multas, ya no es un nudge. Y por último, debe acudir o inspirarse en los hallazgos de los estudios del comportamiento, donde, como decíamos, es reconocer que somos humanos y que tenemos un aspecto irracional. Entonces veamos acá cómo no sé si recuerdan, hay un episodio de Los Simpson donde Homero entra a un restaurante y decide un all you can eat, donde se puede comer lo que él quiera, y él decide comerse toda la tocineta del establecimiento solo para quebrarlo. Entonces, definitivamente, no es una persona que está pensando en el instante, solo está pensando en esa satisfacción inmediata, pero no en las consecuencias de mediano y de largo plazo que podría tener para él. En el fondo, digamos, este personaje resuena mucho con todos nosotros, porque sus malos hábitos alimenticios, su dieta desbalanceada, su disgusto por el ejercicio, su irresponsabilidad financiera, la inclinación por el alcohol, todas son cosas, son tendencias naturales, digamos, que tenemos los humanos, y los nudges o el paternalismo libertario, que ya lo vamos a definir, pero que por el título se lo pueden imaginar, lo que pretende es, entendiendo ese sistema 1, tratar de por la vía del diseño, empujarnos hacia una decisión adecuada. De hecho, este libro arranca con un caso que tienen en un distrito de colegios en Estados Unidos, donde su directora debe decir cómo cómo mostrar los alimentos en las cafeterías de los estudiantes. Y encuentran que el orden en el que muestran, si primero muestran los dulces, los estudiantes van a consumir más dulces, pero si primero muestran las frutas y dependiendo de la altura, en fin, lo mismo ocurre en los supermercados, ¿cierto? Esto la gente de mercadeo lo ha sabido toda una vida. Entonces es usar eso para que nosotros tomemos en últimas las mejores decisiones para nuestra salud. Sobre el paternalismo libertario, pues así como ha sido exitoso el libro, también ha tenido un montón de críticos y contradictores, y por eso mismo es que el segundo coautor, Sunstein, escribe, pues ha sido muy prolífico, más de 15 libros le he visto, pero este que les pongo acá, ¿por qué hacer nudges? Es un poco la respuesta a quienes critican de oxímoron este tema del paternalismo libertario. Y la respuesta, pues ya lo había dicho, en la medida, porque parece contradictorio, ¿cierto? El paternalismo restringe las opciones, mientras que el tema del libertario, pues pareciera que contradijera esa otra palabra. Sin embargo, en la medida en que estos diseños pueden
uno se puede salir de ellos, puede hacer caso omiso de ellos, pues es compatible, digamos, este gobierno sobre las preferencias de los individuos es compatible con la preservación de la libertad de escogencia de los individuos. Y traje este último libro, Sludge. Un sludge es un pantano, pero se ha usado el término y se ha popularizado recientemente como prácticamente lo contrario es empujón, y es también un cambio sutil en el contexto, pero no para facilitar una buena decisión, sino para entorpecerla. Y sobre eso es uno de los capítulos, la versión resumida está en esta edición final de las que les hablaba al principio, y que se la recomiendo pues a los que no han leído el libro que vayan de una vez a la edición final, que es mucho más actualizada, y a quienes ya lo leyeron pues que lean los capítulos adicionales. Otro de ellos tiene que ver con Smart Decisions. No sé qué pasó. Oigo un ruido y no sé si me pueden oír ustedes a mí porque dejé de ver. Ahora te estamos escuchando bien, sí. Hubo una persona que ingresó, pero ya creo que te estamos escuchando. Adelante, Perfecto, entonces continúo. Les decía, les recomiendo, si llegan por primera vez a este libro, pues leer la versión final, o a quienes ya lo leyeron, leer los capítulos de Smart Disclosures, de Sludge, y uno que tiene que ver, ellos lo dicen como hágalo divertido, make it fun, porque los diseños, y ya vamos a ver 3 aplicaciones de estas, donde el tema del juego hace que la gente pues quiera probar o inclinarse por la decisión que más le conviene. Miremos acá a la derecha, en este gráfico que aparece en el libro Thinking Fast and Slow de Kahneman, que les mostraba al inicio, y pregúntense qué personaje es más alto, el de la izquierda o el de la derecha. Y bueno, porque acá no los puedo ver, pero si todos somos humanos, vamos a ver el personaje de la derecha mucho más alto. Y entonces usando este truco, digamos, visual, esta ilusión óptica en la que caemos por nuestro sistema 1, es que se han valido estos estudiosos para implementar diseños que puedan mejorar nuestra toma de decisiones. Entonces, en este caso, aplican este tema a un sitio de alta accidentalidad que hay en el Lakeshore Drive de Chicago, donde cuando la gente se acerca a la curva hay muchos accidentes. Entonces, fíjense cómo sobre el pavimento empiezan a dibujar, a pintar unas líneas que empiezan muy espaciadas y luego se empiezan a estrechar en la medida en que se va acercando la vía a la curva. Y eso lo que le da al conductor es la sensación de que está acelerando y por lo tanto entonces tiende a disminuir la velocidad. Entonces es una intervención absolutamente costosa, prácticamente gratis, que no involucra ninguna ni regulación, ni prohibición, ni multa. Ataca en este caso, yo diría, una internalidad y una externalidad también, porque en un choque también uno está afectando a terceros y entonces, sí, digamos que es un notch, ahí tal vez habría una línea medio gris, pero es un ejemplo muy bueno que lo trae este libro de Notch. Con este mismo insight, entonces, de hacer las cosas divertidas, es que desde hace ya varios años, The Fan Theory, lo pueden buscar en el canal de YouTube, tiene muchos ejemplos de intervenciones exitosas. Yo acá les traigo unas cuantas. Estas se llaman las escaleras piano. Es en alguna estación de metro, donde la gente, como ven ahí en la imagen de la izquierda, usa la escalera eléctrica, pues por comodidad, y entonces lo que querían en medio, pues estas ciudades que quieren ser ciudades saludables, donde la gente se ejercite y aproveche cada oportunidad del espacio público para caminar, para desplazarse, querían promover que la gente usara las escaleras pues tradicionales. Y lo que hacen es que
ponen una especie de piano sobre la escalera que suena cada vez que las personas lo tocan. Y lo que terminó ocurriendo, o sea, esto era tan divertido que entonces el 66% más de las personas eligieron las escaleras. Nuevamente, si lo pasamos por ese test de las 3 dimensiones que vimos en este plano cartesiano, sin duda estamos frente a un nudge, que con muy poca inversión, casi ninguna, logramos que la gente termine comportándose de la manera que es deseada, como la juzgaría él mismo, porque esta persona seguramente se siente más activa, va a ser más saludable si esto lo hace todos los días de su vida, que se desplaza pues y llega a esta estación a su trabajo, por ejemplo. Ahí pongo los links para quienes quieran ver todo el video de cómo era antes, después, la intervención, en fin. En este caso, hay, para el mismo tema del manejo de las basuras, que también es un reto grande que tienen las ciudades, Urban Design Collective y The Fan Theory, del que les hablaba ahorita, ensayan varias intervenciones. En una de ellas, a la izquierda, ven una rayuela que invita a que la gente llegue allá, pues quiera saltar y aproximarse, pues, y hacer el desplazamiento hacia la caneca para botar su basura y no dejarla tirada en la calle. Y a la derecha es una intervención que ocurre en Suiza, donde, tal vez la estoy confundiendo, creo que una es Reino Unido y la otra es Suiza. En cualquier caso, acá lo que estaban buscando era que la gente separara las botellas de la tapa, porque pues se facilita, por supuesto, el reciclaje. Y entonces lo que hacen, en la foto no es muy claro, pero arriba la tapa típica de las basureras de la izquierda la reemplazan con una donde al fondo hay una especie de laberinto, donde uno pone la tapa y ve que la tapa juega un poco ahí hasta que cae a un sitio separado de la botella que se pone adelante. Y en ambos casos, con estos juegos y esta diversión nuevamente, mejoraron las tasas de reciclaje. Un ejemplo un poco más cercano también de Fan Theory ocurrió en una cafetería de la Universidad de los Andes, donde encontraban que la gente, pues luego de almorzar o comer, en fin, no recogía sus platos y dejaba las sobras. Entonces querían incentivar que la gente se parara y fuera hasta la caneca a botar su comida. Entonces hicieron esa intervención que, como ves, es supremamente sencilla, pues casi que disfrazaron esa basurera y lo llamaron el monstruo come sobras, y el 72% más de las personas se sintieron atraídas por ver de qué se trataba y fueron y botaron la basura. Y esto, por supuesto, que le reduce tiempos a los empleados que están allí limpiando. Bueno, tiene una serie de beneficios importantes. Entonces vamos entrando un poco al tema de ciudades, ¿cierto? Porque estas son todas intervenciones muy pequeñas, pero que nos demuestran una frase, pues, que ya nos decía Winston Churchill sobre cómo nosotros diseñamos los edificios y luego esos edificios nos diseñan, nos moldean a nosotros, y que los edificios definen buena parte del curso de nuestras vidas, decía él. Y yo extendería esto más allá de los edificios, es a las ciudades. Entonces nosotros, desde el negocio de desarrollo urbano, tenemos la oportunidad de diseñar desde cero miles de hectáreas en distintos lugares del país, y desde un principio diseñarlas con ciertos principios que promuevan hábitos mucho más saludables de las personas. Me quisiera referir también a otro libro que no es propiamente, pues, de estudios del comportamiento, pero tiene mucho que ver. Es del director del MIT Lab, y este libro se llama Social Physics, y básicamente lo que hace es estudiar, son 3 capítulos donde estudia al nivel de las corporaciones, de las compañías, de las instituciones públicas y de las ciudades, cómo las interacciones y el flujo de ideas promueve mejores sistemas, pues llámese empresas o ciudades. Acá a la derecha lo que encuentran es una correlación entre el flujo de ideas
que ya pues allí encontrarán más detalle de cómo lo miden por proximidad y por lazos fuertes o no, y el PIB por milla cuadrada. Entonces lo que encuentran con una serie, pues con modelos de Big Data y matemáticos, es que en la mayoría de los casos la productividad se puede explicar más en función de las oportunidades de flujo de ideas que por otras variables inclusive sumadas, como ahorita lo vamos a ver en equipos de trabajo y en compañías porque hacen un ejercicio puntual, por ejemplo, en Bank of America. Entonces, es más importante como variable explicativa de la productividad de un equipo, y lo mismo ocurriría con una ciudad, el flujo de ideas que ocurre entre ese equipo y de ese equipo con otros, que por ejemplo el IQ de cada uno de sus miembros, o la personalidad o las habilidades de todos ellos. Es más importante el flujo de ideas que ocurra. Y les decía que en Bank of America hacen pues este estudio donde les ponen a los empleados por varios meses unas escarapelas sociométricas donde miden la frecuencia de las interacciones físicas entre los empleados, y pues llegan a las conclusiones más obvias, dirán ustedes, pues, y es que trucos muy simples para mejorar el aprendizaje social normalmente tienen unos beneficios enormes. Trucos tan sencillos como dónde poner el sitio del agua donde la gente va a servirse, o el café, o los baños por donde todos las personas transitan y casualmente se encuentran. Entonces los edificios, y volviendo a la frase que citaba ahorita de Churchill, se deben diseñar desde allí. ¿Cómo hacemos para promover estas interacciones casuales entre las personas? Casuales e improbables si no existieran esos espacios públicos o de reunión para compartir ideas diversas y ojalá de contrarios. Acá hay otro estudio de la revista Nature donde habla de la importancia, pues a pesar de lo que han crecido las conexiones online, de la importancia de las conexiones y de la proximidad física. Y pues sobre esto no me puedo detener mucho más, pero en últimas, ¿qué tiene esto que ver con el desarrollo urbano y lo que hacemos nosotros? Dice Alex Pentland acá en Social Physics, que si dentro de cada grupo, cada persona es amiga de un amigo, entonces las matemáticas de la física social indican que tenemos el máximo compromiso para poblaciones de hasta aproximadamente 100.000 habitantes. Bueno, esto sugiere que la mejor solución son ciudades de pequeñas a medianas donde todo el mundo está a una distancia caminable de un centro, de las tiendas, de los colegios y de las clínicas. Y eso es precisamente lo que hemos hecho nosotros, y acá se ve muy bien en esta imagen, que es un master plan de las tierras que tenemos en Barranquilla, donde ustedes lo que ven al norte es el río Magdalena, el mar Caribe, la ciénaga de Mallorquín, y en colores los usos que le hemos asignado a cada una de esas tierras. Entonces en amarillo y en naranja está la vivienda, y muy importante, en azul están todos los equipamientos privados, institucionales, perdón, donde, por ejemplo, acá a la izquierda, no sé si me alcancen a ver, donde estoy señalando, es un clúster educativo, donde hace más de una década entendimos que esos usos, aunque no son los que más dinero dan, de hecho, muchas veces los tenemos que subsidiar o hasta donar, entendemos en el marco de un capitalismo consciente, digamos que no debíamos maximizar ese valor en ese momento, hace más de 10 años, porque tal vez hubiera sido más rentable, tal vez no, con seguridad, haber vendido para vivienda o para comercio o para oficinas. Sin embargo, hacemos el esfuerzo de empezar por esas anclas que son deficitarias. Lo mismo con el ancla de la salud, que es el otro clúster que ven acá en azul, entendiendo que estas serían las anclas que movilizarían o atraerían a las familias y a las personas que luego quisieran ubicarse y vivir en esta ciudad. Además, una ciudad, pues idealmente
la ciudad famosa de los 15 minutos, donde entonces no solo tiene uno el colegio o la universidad cerca, el centro de salud, sino también el comercio, las oficinas, entonces puede uno desplazarse fácilmente a trabajar con una red muy buena de conectividad, y por conectividad no me refiero solo a vías, que hemos hecho muchas, más de 100 kilómetros, pero nos hemos enfocado sobre todo en la conectividad peatonal y de ciclorrutas muy generosas. De manera que la gente, pues no solo por la distancia, sino por la buena conectividad, como digo, peatonal, de ciclorrutas y de vías, pueda desplazarse hacia su sitio de trabajo. En verde pueden ver el espacio público, que también es vital para nosotros, y acá me voy a ir una diapositiva. Acá fíjense cómo en estas 2 últimas décadas, a la izquierda podían ver esa tierra que aún no estaba desarrollada, a la derecha ya han visto cómo hemos desarrollado cerca de 800 hectáreas, las últimas 400, hemos acelerado mucho ese ritmo, las últimas 400 las hemos habilitado en los últimos 5 años, entendiendo la responsabilidad enorme que tenemos pues en este país, además con un déficit habitacional entre 4 y 5 millones, de poder habilitar tierra para ofrecer soluciones dignas, amables, y como lo son todas en nuestras tierras. Entonces acá les estaba hablando de estas zonas marcadas en verde. Tenemos en espacio público por habitante, yo ya debo corregir esto, porque hasta hace muy poco estábamos en 6 metros cuadrados por habitante, cuando el resto de la ciudad consolidada, que es lo que ven acá a la derecha por fuera de estas líneas azules, tiene cerca de 85 centímetros. O cuando una ciudad como Medellín tiene entre 2 y 3 con y sin el Parque Arví, puedo estar un poco desfasada, pero entonces nosotros tenemos 6, y con un par de entregas que estamos haciendo este año muy significativas, de un par de parques para proteger unos ecosistemas, vamos a subir este número a 7 metros de espacio público por habitante. Más de 250.000 habitantes vivirán en estas zonas que nosotros ya hemos habilitado, y le estamos apostando a que en los próximos años lleguemos al 500.000 de habitantes. Ya les había hablado de más de 100 kilómetros en vías, y muy importante, ahorita veían en colores esa mezcla de usos que es tan importante en estas ciudades. Acá lo ven ya en porcentajes. Como les decía, lo más fácil, pues si lo que buscáramos es solo el beneficio económico inmediato, seguramente hubiéramos hecho los 2 primeros usos, residencial, comercial y servicios, pero miren el espacio que hemos habilitado. Por supuesto que lo teníamos que hacer de acuerdo con el POT, pero uno lo puede dejar para el final, ¿cierto? Porque si además uno tiene en cuenta el carry negativo compuesto de la tenencia de tierra improductiva, lo más eficiente en el momento cero es vender ya para los usos más costosos. Sin embargo, entendimos que se justificaba, dijéramos, hacer ese sacrificio, porque en el mediano y el largo plazo lo íbamos a poder remunerar más que adecuadamente, que es lo que ha sucedido, porque de hecho estas tierras son las más apetecidas de la costa atlántica, y eso no solo nos lo dice el feedback permanente del mercado cada vez que lanzamos convocatorias. De hecho, la semana pasada cerramos una muy importante para nosotros, y ahorita les cuento, donde recibimos apetito de hasta 7 veces el área que habíamos ofrecido. Ojalá pudiéramos liberar más el mercado, pero pues hay una restricción de servicios públicos que nosotros no controlamos, pero entonces ese es un buen indicador de que esto ha funcionado, que la gente prefiere nuestro producto de un lado, y por el otro están las encuestas de Barranquilla Cómo Vamos, donde sistemáticamente los habitantes de los barrios que nosotros hemos desarrollado prefieren nuestras tierras. En un 91% se encuentran satisfechos con el sitio donde viven, muy por encima de todas las otras zonas de la ciudad. Acá podemos ver en el fondo lo que nosotros hacemos está a veces hasta bajo tierra, ¿cierto? Todas las redes de agua potable, alcantarillado pluvial. Ahí, por ejemplo, tenemos más de 87.000 metros lineales para resolver un problema de los arroyos que están
tan grave acá en Barranquilla, y nosotros lo hacíamos incluso en épocas donde la ciudad estaba en ley 550 y no había los recursos para hacerlos como privados. Decidimos nosotros acometer esas inversiones. Las redes eléctricas, por ejemplo, en una época donde ni se exigía, las hacíamos subterráneas, que valen 3 veces más que las aéreas, por esa misma convicción de que eso iba a ser un lugar más agradable para los habitantes, nos iban a preferir y pues íbamos a tener esos beneficios en el futuro que hoy los estamos pues recibiendo. Acá quisiera, y en esto María Antonia y Adolfo son los expertos, va a recorrer como alguna literatura alrededor de los estudios del comportamiento y el desarrollo urbano, pero sobre todo concentrarme en cómo lo hemos aplicado nosotros. Salis es el experto en la materia. Este es un paper sobre un enfoque ecológico para crear comunidades activas. Y él tiene un modelo en el que no me voy a detener, donde yo acá tengo unos extractos, sin embargo, voy a pasar por cuestión de tiempo. Fíjense acá como los planeadores urbanos y los diseñadores urbanos han estado estudiando cómo diseñar ciudades para que la gente pueda caminar, pues desplazarse más caminando o montando en bicicleta. Y les interesaba esto para reducir la congestión de tráfico, reducir la polución de la contaminación, mejorar el sentido de comunidad. Y entonces fíjense acá algunos de los ejemplos nuestros. Esta es una urbanización Villa Carolina, donde además pues estos parques, que son una obligación que nosotros tenemos con la ciudad, en un esquema de cargas y beneficios, pues a nosotros se nos permite venderle a los constructores tierra con cierta edificabilidad a cambio de unos compromisos, pero ese compromiso lo asumimos de una manera extraordinaria, en la medida en que nosotros, por ejemplo, no tendríamos el incentivo que tiene una APP que construye y luego mantiene, pues de hacer unas inversiones para tener la mejor calidad que garanticen que el mantenimiento luego no va a ser elevado. En nuestro caso, nosotros le entregamos a la ciudad y es la ciudad quien debe mantenerla. Pero dentro de esa conciencia que tenemos, pues no ahorramos en recursos para ofrecer unos parques de una calidad que, por ejemplo, ya les voy a mostrar en este caso, por ejemplo, Palmas del Río, hace que inauguramos hace tal vez 3 años, implementamos por primera vez sistemas urbanos de drenaje sostenible, que evidentemente son mucho más costosos, son unos concretos permeables que capturan, retienen y luego sirven para irrigar todas las zonas verdes, de manera que para el municipio que podría presentar dificultades fiscales como ocurre con la mayoría de ciudades nuestras, y eso lo vivimos pues durante esta pandemia, no necesite de muchos recursos para mantener en buen estado estas infraestructuras. Entonces a eso, si se quiere, le sobreinvertimos, pero es una cosa que más que se compensa en la medida en que siempre las zonas verdes y los espacios públicos de los urbanismos que nosotros hemos hecho se mantienen en perfecto estado, porque no necesitan mucha inversión ni por parte de la ciudad ni de los mismos habitantes, y entonces la gente es un círculo virtuoso donde la gente se siente feliz con esos espacios, se apropia de ellos, y además se apropia de ellos, qué pena que pase rápidamente, acá fíjense imágenes de la gente paseando sus animales, este parque, por ejemplo, que es el Parque de la Castellana, desde las 5 de la mañana está inundado de gente trotando, montando en bicicleta, y así se mantiene pues buena parte del día. Acá pueden ver, este es uno de los parques que entregamos más recientemente en el municipio de Puerto Colombia, aledaño pues a Barranquilla, que es el Parque Centro Internacional del Caribe, donde acá, por ejemplo, ven una clase de pintura con niños, pero tenemos clases de yoga con las comunidades. Y estos parques, la manera como los diseñamos, en general la infraestructura social, tienen mucho de un enfoque que le leí recientemente a un trabajo de grado de unos estudiantes de la maestría de Urban,
en estudios urbanos, donde hacen un ejercicio en la Comuna 13 y encuentran que los procesos de gobernanza y la infraestructura social termina siendo mucho más exitosa en los casos donde se construye con un enfoque que ellos llaman bottom-up versus top-down. Y un poco, pues nosotros creo que hemos optado por ese enfoque, donde mucho antes de hacer estas infraestructuras nos reunimos con los vecinos o con los potenciales habitantes, entendemos qué es lo que quieren y a veces inclusive las respuestas nos sorprenden y están en contraria de lo que nosotros desde un enfoque más top-down podríamos creer. Por ejemplo, somos súper enamorados del verde, tanto así que le donamos a la ciudad un manual de silvicultura que hicimos con la ayuda también del Jardín Botánico de Medellín hace ya unos años. Y lo que dice este manual es cuáles son las especies que se deben sembrar, en qué épocas del año, en qué sitios, para minimizar el gasto y maximizar digamos, el impacto que van a tener estos parques en el futuro. Pero nos ocurrió que nosotros, pues muy enamorados de este tema y del verde y querer entregar unos parques de esta manera, y por ejemplo hay comunidades, una vez alguna nos dijo, no nos planten tantos árboles, que queremos es una cancha de rugby, porque eso es lo que jugamos acá. O entonces en esas cosas pues no puede ser uno muy atravesado y tratar de imponer lo que nosotros creemos que es bueno para ellos, y ellos son los que van a vivir y habitar esos sitios, y en la medida en que esos sitios tengan las cosas que a ellos les gustan, pues más arraigo van a sentir, más apropiación del sitio, y eso pues tiene un montón de beneficios que además pues son muy cuantificables. Había pasado por estas imágenes, este es el mismo parque de Palmas del Río desde otro ángulo, y voy avanzando un poco más rápido por el tiempo. Acá les quiero mostrar el par de proyectos que les decía, o de entregas de tierras que van a habilitar estos dos proyectos y que van a hacer que nuestro indicador se incremente de manera importante en términos de espacio público por habitante. Acá entregamos ya más de 30 hectáreas para este bosque urbano en Miramar, en Barranquilla, que va a tener terrazas, miradores, kioscos, senderos ecológicos peatonales, y acá pueden ver otro de estos parques donde la habilitación y la transferencia de esta tierra de parte nuestra a la ciudad va a habilitar este ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, donde además en coordinación con Conservación Internacional, con el Banco Mundial y la ciudad, por supuesto, se va a habilitar esta primera etapa, que además este par de proyectos están al frente de los últimos desarrollos y apuestas que nosotros hemos hecho en vivienda social. Entonces ese es el último punto del que quisiera hablar acá, antes de ir a ese proyecto. Miren, este ecoparque va a proteger este bosque secotropical y este manglar particularmente, que es un activo y un ecosistema súper importante y escaso pues en el mundo en realidad. Antes de pasar entonces al tema de los proyectos sociales, algo más sobre la importancia que estas zonas verdes tienen para nosotros dentro de nuestros planes maestros, y cómo eso terminan siendo empujones para que la gente tenga una vida más activa, que era pues el titular de esos papers que les mostraba rápidamente ahorita. En este caso es una tierra en Barú, donde tenemos 1000 hectáreas y hemos decidido que más de la mitad la vamos a proteger, 569 hectáreas, 234 de ellas donde estoy señalando de un bosque seco tropical, 144 hectáreas de manglares y 191 hectáreas de corredor verde que van a conectar desde las playas del sur hasta los manglares del norte, y que decidimos hacerlo justamente en el centro, porque por supuesto por ahí están los activos, pero cualquier otro propietario hubiera tal vez decidido que cada comprador de la tierra útil
de la tierra decidiera dónde hacer sus sesiones. Y lo más seguro es que las hubiera querido hacer, digamos, en el patio trasero donde solo él pudiera tener acceso y disfrutarlas. Nosotros tomamos esta decisión muy consciente de hacerla toda en la mitad, donde sea accesible para los dueños y para los no dueños, para todos los cartageneros, colombianos y turistas que puedan aprovechar estas zonas, para las universidades que puedan ir allá y hacer investigación, para que podamos ir y disfrutar de los sitios arqueológicos, avistamiento de pájaros, en fin, un sinnúmero de actividades que van a redundar en últimas en que esto sea un proyecto muchísimo más exitoso. Y acá, pues, es que por el tiempo no me voy a detener mucho en estos estudios que discutía con María Antonia, donde hablan de la importancia, fíjense, de mezclarse en los espacios públicos y las implicaciones que tiene la ocurrencia probable de esos encuentros en el espacio público para las relaciones sociales y el bienestar de la sociedad, un poco también lo que sugería los estudios de social physics que vimos en un inicio. Este otro es un estudio más local, el diseño social, espacio de interrelación transdisciplinaria, algunos aportes para la convivencia, y que curiosamente cita a Fratelli Tutti, el Laudato Si, la carta encíclica del Papa Francisco, que prácticamente parece un urbanista. Fíjense de acá, leo rápidamente, en el artículo 150 dice: no basta la búsqueda de la belleza en el diseño, porque más valioso todavía es el servicio a otra belleza, la calidad de vida de las personas, su adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua. 151. Hace falta cuidar los lugares comunes. Recuerden que esta carta encíclica es sobre el cambio climático, la desigualdad y el cuidado de la casa común. Los marcos visuales y los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Así, los otros dejan de ser extraños. Y esto me interesa mucho porque vamos a ver que este proyecto es muy innovador en Colombia, porque por primera vez estamos haciendo un proyecto absolutamente, pues, de vivienda de interés social, insertado dentro de otros desarrollos de estratos mucho más alto, completamente en el corazón de la ciudad, conectado con colegios, con universidades, con centros de salud, con buena movilidad, distinto de lo que típicamente han hecho los constructores, y es llevarse este tipo de vivienda a las afueras, donde están completamente desconectados. Pues, si no es una sorpresa que luego estas personas se sientan desarraigadas, que no sientan ningún sentido de pertenencia, no se apropien de los espacios y pues socialmente sean unos fracasos. Entonces, leer esto es muy bonito, porque eso es precisamente lo que buscamos con este experimento que estamos haciendo, que pues realmente ya es como la tercera iteración. Ahorita les cuento un poco más de eso, y que ha sido muy exitoso. Y por último, la posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana. Entonces, este es el proyecto del que les hablo. Se llama Ciudad Mallorquín. Vamos a tener allí más de 11.000 familias, o sea, esto es como 40.000 personas habitando, pues, y familias y viviendas de interés social en un 100%, con todos los estándares de urbanismo que hemos desarrollado para esta ciudad en los estratos más altos, en un sitio absolutamente privilegiado. Recuerden, pues acá está la Ciénaga de Mallorquín, el Mar Caribe, el río Magdalena. Es una vivienda social con vista al mar, con precios de vivienda de interés social, con tope BIS, con todas las ventajas que ya les decía conectados. Miren, por ejemplo, acá está el Colegio San José, la Universidad del Norte, la clínica, colegios, Sura, Bancolombia, el hotel, una subestación eléctrica, en fin, un sitio privilegiado, pues no solo desde el punto de vista físico y de sus atractivos, sino pues por todas las conexiones, que va a ser pues muy aspiracional. Y lo que ha ocurrido en la primera etapa, le vendimos a 5 constructores que iban a construir allí 8.000 viviendas.
ya se han vendido en 5 meses, 5 o 6 meses, 3.200 viviendas. Eso son cerca de 400.000 millones de pesos. Y esto está resolviendo ese problema de la humanidad, pues del déficit de habitacional, que solo en el Atlántico es de 160.000 unidades y que nosotros aspiramos a habilitar entre 50.000 y 60.000. La semana pasada también lo decía al principio, cuando les decía del feedback tan positivo que hemos recibido del mercado, lanzamos la segunda convocatoria que nosotros estimábamos hacer para dentro de 3 años, la tuvimos que adelantar en vista de ese apetito tan fuerte y recibimos interés de constructores de hasta 7 veces el área que podíamos ofrecer. Y les decía, ofreceríamos toda si pudiéramos hoy mismo, pero hay restricciones de servicios públicos, pues que la ciudad no va al ritmo que quisiéramos nosotros y ocurre pues en todas partes. Porque estas inversiones pues son muy discretas, estamos hablando de millones de dólares y entonces digamos en ese tema, pero no es el objeto de esta charla, estamos trabajando. Y acá entonces nos emociona mucho pensar que estamos creando el espacio, y acá lo pueden ver un poco más, estos por supuesto son renders de cómo luciría esto, pero ya hemos determinado que ese espacio será público, va a ser el parque más grande del área metropolitana, con los mismos estándares que vieron ustedes para los otros demás estratos, donde van a compartir no solo los habitantes de este proyecto, sino los vecinos, y ahí creemos nosotros que hay una oportunidad enorme y lo respaldan pues toda esta literatura, por la que pasé muy rápido, pero donde cuando desde pequeños comparten en este espacio público donde todos somos iguales, los hijos de unos y otros estratos, pues se generan unos lazos que a futuro van a conducir a una ciudad más segura, más saludable, bueno, todos los atributos positivos que puedan pensar. Eso se ha estudiado muy bien y nosotros confiamos en que esta es una apuesta que conducirá a eso, y para eso pues queremos involucrar a las universidades que nos acompañen en las mediciones y estudios de impacto y en seguir a estas poblaciones y entender cómo fue su movilidad social y muchos otros aspectos también de tipo, pues, sí, no solo econométrico, sino muchos otros aspectos que debemos tener en cuenta. Acá pues más imágenes de lo que será este gran proyecto, que como les digo, ha tenido una acogida que no nos estábamos esperando y que nos demuestra, porque esto es romper un poco los paradigmas, de que en un sitio de estos no se puede hacer vivienda digna de calidad porque el suelo no aguanta, digamos, y por eso en Colombia, como les digo, toda esta vivienda social se ha llevado a las afueras. Entonces esperamos, y además hacer todos estos estudios, demostrar todas los beneficios positivos que puede traer para estas poblaciones y que muchos más propietarios de tierra y constructores se sumen y nos quieran imitar, porque creemos que acá hay una buena respuesta a una sociedad más pacífica. Yo hasta ahí dejaría, pensando en el tiempo, 1 hora exacta. María, muchísimas gracias pues como por tu presentación, además por un proyecto que yo estoy segura que a más de uno los dejó enamorados. Yo ya me quiero ir a conocerlo. Tenemos una pregunta que hicieron al comienzo, en algún momento creo que empezaste a respondértela, pero bueno, Juan Pablo Zapata nos dice: tengo sentido que algunos notch se basan en la generación de fricción para volver algunas decisiones más difíciles o costosas y así desentivarlas. ¿Cuál es la barrera entre una excesiva fricción y una prohibición? Lo pregunto porque una excesiva fricción puede convertirse en una prohibición tácita o virtual. Me gustaría algún ejemplo de Juan Pablo. Mira, María Clara, por ejemplo, un ejemplo muy común de un noche es para comer sano, ubica la comida chatarra más lejitos o más arriba. Sí. Pero si vos le ubicas a una persona muy arriba, un alimento chatarra muy arriba, a una persona pequeña, pues no va a alcanzar. Entonces va a tener que pedirle a otra persona que se lo pase. Y si es tímida, pues
no, simplemente no lo va a comer. Entonces está prohibido a pesar de no estar prohibido que se lo coma. No sé cómo lo aplicaría al urbanismo pues en este momento, pero tampoco sé si tal vez sea mirado caso por caso o qué, pero me parece muy interesante que no se pueda mirar una prohibición como un nudge y cómo lo relacionas como con esto que te acabo de preguntar. Sí, sí, válido. Y de hecho yo de pronto como que me fui muy estricta en esa definición y fíjate cómo el caso que yo les mostraba del Lakeshore Drive, cuando yo lo paso por ese filtro no lo ubico dentro de un nudge, sin embargo está como el ejemplo principal del libro. Entonces tal vez no me hagas tanto caso con que, porque en este que tú dices, digamos, no se está, digamos, tú te estás enfocando en la parte paternalista, ¿cierto? Donde estás limitando las opciones en la práctica, ¿cierto? En la práctica, para una persona pequeña, pues le limitaste esa alternativa, es lo que tú dices, y es mucha de la crítica que le hacen a la parte de paternalismo que proponen estos autores, y por eso y yo creo que la respuesta posiblemente la encontrarás en el libro Why Not?, donde muchos de los críticos han hecho preguntas como las tuyas. Hay muchas otras de replicabilidad de estos estudios. Sí, válido. Exactamente. Simón Villanueva te tiene una pregunta más relacionada ya como con el proyecto en sí, y dice, ¿esas viviendas de interés social que se hacen al interior tienen un catastro diferencial? ¿El estrato es el mismo que el de los vecinos? ¿Cómo se ajustaría la economía de esas viviendas a esta vecindad? Listo, muy buena pregunta. Esta vivienda de interés social, digamos, supongo que te lo preguntas por quién tendría acceso, ¿cierto? Entonces, en catastro son estratos 1 y 2, y entonces les aplica el tope bis, que en las ciudades más pequeñas es de 135 salarios mínimos versus 150 en ciudades principales, esos son como 122 millones de pesos. Entonces, todo el que quiera adquirir esa vivienda, pues paga ese precio, sin embargo, solo quien tenga pues la calidad, de acuerdo con el CISBEN 4, pues para acceder a esos subsidios de la demanda lo podrá hacer. Supongo yo que estás pensando en un tema tal vez de gentrificación. No sé si hacia allá va tu pregunta. Sí, más o menos va hacia allá, un poco pensando en ese tema, pensando si eventualmente se desplazarían o si sí se fijan como esas familias que son el objetivo de que queden esos barrios en esas poblaciones, o cómo se ha pensado eso. Sí, es un tema al que por supuesto le tenemos que trabajar porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que allí se vayan a vivir esas familias y que se queden en el tiempo, que también puede ocurrir y no necesariamente hay que satanizarlo, y es que estas familias, que si esa vivienda se llega a valorizar mucho, y que lo debe hacer pues porque por todas las características que ustedes ya vieron, si una familia de esas decide vender, pues es una rentabilidad muy grande, pero si quisiéramos que quien esté habitando allá sean ellos, y créanme, le estamos pensando mucho a eso. Bienvenidas todas las sugerencias. Desde el equipo, hay un equipo dentro de Cementos Argos que se llama Casa para Mí, que están trabajando en conjunto con los fondos de pensiones, con las cajas de compensación, tratando de filtrar a quiénes son estos potenciales propietarios que de verdad cumplen con todos esos requisitos y que podrían quedarse pues viviendo en estos sitios por un tiempo largo, que es lo que nosotros en el fondo quisiéramos y sería el mayor éxito. Sin embargo, si ocurre lo otro, pues no es necesariamente malo que estas familias pues vean multiplicada su inversión. Ahora, distinto a cuando uno hace una inversión dentro de un sitio pues ya urbano establecido, acá esto es tierra virgen, como lo vieron en alguna de las imágenes. Entonces, y acá, al contrario de la preocupación que hay en sitios como Brooklyn o como la Comuna 13, donde las inversiones hacen que las rentas se suben y entonces la gente y los habitantes que por décadas han estado establecidos allá, entonces ya deben salir.
acá un poco la dinámica es al contrario, lo que hay alrededor son unos estratos más altos y en la mitad entonces llegan, vamos a insertar en el medio esta vivienda social con el mismo estándar de toda la ciudad, de la manera como la hemos desarrollado y lo que estamos esperando y el mayor éxito en el fondo y pensando en ese paper, recuerdan el de mingling y bueno, como para el mejor well-being de las personas, lo que nos soñamos es que haya una mezcla de todos estos habitantes en esos sitios del espacio público que nosotros estamos procurando, que haciéndolos de la manera que lo hacemos, pues estamos esperando que sea donde confluyan todos estos habitantes, donde se encuentren, donde generen lazos muy fuertes y pues eso es parte del éxito en últimas de este proyecto. Tenemos otra pregunta, creo que de otro orden, pero que puede ser interesante, y es, pregunta Andrés, ¿qué motivó que Cementos Argos trabajar en este tipo de iniciativas? Si es que han tenido dificultades con comunidades, propietarios, administraciones. Bueno, una precisión, no es Cementos Argos, yo ahorita hablé de un ejemplo de Cementos Argos, que es una de las filiales del Grupo Argos, la que tiene esta iniciativa de Casa para Mí. Entonces no sé bien si te refieres a esa iniciativa de la que hablé, o te refieres a este negocio de desarrollo urbano que hace parte de la holding del Grupo Argos. ¿Y qué nos motivó? O sea, estas tierras se compraron hace más de 50 años, de hecho con fines mineros. De ahí era donde extraíamos la caliza con la que luego se producía el cemento. Y en muchos casos ni siquiera se llegaron a explotar estas tierras. En algunas, como en la de Barú, renunciamos a ese título minero, pero hace años. Y lo que encontramos era que era mucho más valioso desde muchos puntos de vista desarrollar estas tierras, pues desde un punto inmobiliario, un punto de vista inmobiliario más que minero. Y pues es una tradición de décadas donde pues cada vez y con cada proyecto hemos venido aprendiendo y esta última, digamos por muchas décadas, por las mismas características y la vocación de esas tierras nos habíamos enfocado en los estratos socioeconómicos más altos. Ahora, si hubo un giro, y entonces no sé si hacia allá va la pregunta, a este tema social, y tiene que ver con esa demanda que vemos insatisfecha y cómo nosotros teníamos una oportunidad enorme con este banco de tierras de poder dar una solución de la manera como ya lo hemos sabido hacer por muchas décadas. Súper. Bueno, María, creo que solo como para que vayamos terminando, pues en respeto a tu tiempo y al de todos nuestros asistentes, una última pregunta, además que dicen que excelentes estas alusiones a las nuevas publicaciones, que yo espero que más adelante podamos discutir contigo, porque además sé que estás muy interesada en el tema, pero hacen la pregunta de si también están desarrollando algún proyecto en Antioquia, pues porque solo nos referimos como a la costa atlántica. Lamentablemente no tenemos mucha tierra, no tenemos tierra en Antioquia. Teníamos hace poco que le vendimos a una constructora muy reconocida acá en la ciudad una tierra que habíamos comprado cerca de la planta concretera, que hoy es pues como de oficinas por el río. Eso ya lo vendimos y teníamos también como una herencia de esa actividad minera de Cementos Argos, una tierra en Bello, que también van a desarrollar unos constructores para vivienda social, pero eso es lo único, lamentablemente, y yo siento mucha envidia de los barranquilleros porque haber tenido estas extensiones tan grandes de tierra y que hubieran sido por tantas décadas administradas por una gente tan consciente que aplicaba el capitalismo consciente antes de que el término se acuñara. Le ha permitido a esta ciudad y pues a quienes han venido y la han visitado sentir inmediatamente que ocurre algo distinto cuando uno cruza esas hectáreas donde la compañía ha hecho este desarrollo urbano muy bien planeado, pues de la manera que más o menos ya les describía. María Clara, muchísimas gracias pues por tu presentación. Te felicitamos de verdad por este proyecto que creo que además
pone en práctica muchos de estos aprendizajes que habíamos leído, que sabemos que existen y que es genial saber que posiblemente en esta ciudad se van a desarrollar. Esperamos más adelante poderte además ayudar a medir ese impacto que posiblemente desarrollen estos proyectos. Y créenos, pues al menos a mí me dejas con toda la intención de ir a conocer este proyecto, espero que muy pronto. ¡Qué maravilla, María! Muy invitada, y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, pues, por su presencia en este momento. Le agradecemos entonces nuevamente a María Clara y a todos, pues, a que conozcan un poco más de la maestría y a que se vinculen con nosotros para seguir aquí como estudiosos del comportamiento. Feliz noche para todos. Igualmente, hasta luego, gracias.